Miren, me han pedido que hable sobre la incidencia que el padre Rutilio Grande, el beato Rutilio Grande, tuvo en la vida de Monseñor Romero, de San Óscar Romero. En general vamos a hablar de Rutilio y Romero para quitarle todos los títulos, no por nada, sino para ir más a prisa, ¿verdad? Porque vamos a mencionarlos muchas veces, pues sabemos que son santos, mártires, beatos, pero los vamos a llamar por su nombre para no repetir demasiado los títulos, ¿verdad? En general, todo el mundo sabe que ya se ha hablado mucho de la incidencia de Rutilio en Romero. Incluso alguna gente ha hablado de la conversión de Monseñor Romero ante el cadáver de Rutilio Grande. Monseñor Urioste, que es tal vez la persona que conocía mejor a Monseñor Romero, fue durante 3 años su vicario general en la arquidiócesis. Él decía que, aunque conversión no, porque Monseñor Romero, por supuesto, era un hombre convertido al Evangelio de toda su vida, e incluso a una pastoral social y a una preocupación sobre los problemas que entonces había en El Salvador, también estaba convertido y preocupado, ¿verdad? Otra cosa es que tuviera un modo de confrontar, vamos a decir así, la realidad distinta de la de Rutilio. Tal vez Monseñor Romero, en una etapa previa al asesinato de Rutilio, buscaba siempre mediar y tratar de arreglar las cosas a partir del diálogo con las autoridades. Pero la muerte de Rutilio yo creo que le convenció que era muy difícil realmente arreglar las cosas hablando con las autoridades, y empezó a percibir que no le hacían caso. Y entonces empezó a tener ahí una fuerza como más profética. Monseñor Rivera, que también lo conoció mucho, decía que la muerte de Rutilio le convenció de que tenía que ejercer su episcopado de un modo más profético, y menos buscando diálogo con las autoridades para que las autoridades arreglaran las cosas o no fueran violentos con quienes se oponían, dialogaran, etcétera, ¿verdad? Entonces empezó a tomar ese tono profético. Antes de llegar a ese momento de la muerte de Rutilio, yo creo que es bueno para ver cuál era la incidencia y por qué se dio esta incidencia, esta convicción de Romero de que es necesario ser más profeta, digamos, tener un discurso más profético. Antes de llegar a eso, yo creo que es importante hacer un poquito de historia de la relación entre estas dos personas, estos dos santos, eran mártires. Uno es beato, otro es santo, pero podemos hablar en general como santos, ¿verdad? Porque los beatos, es decir, son santos de devoción local, ¿verdad? Y los santos de devoción universal. Pero mártires y santos es evidente que lo son ambos, ¿verdad? Entonces, tanto Romero como Rutilio eran personas a las que Monseñor Luis Chávez y González apreciaba mucho. Monseñor Chávez es un obispo extraordinario, estuvo muchísimo tiempo al frente de la arquidiócesis y realmente se ganó la confianza tanto de la gente como de los curas. Cuando uno oye hablar a los padres mayores que yo, ¿verdad? Aunque yo ya soy bastante mayor, cuando uno oye hablar a los padres mayores, cuando llegué aquí tenía 37 años, bueno, ahora tengo 75, ha cambiado mucho la cosa, pero cuando llegué escuchaba a padres mayores y Monseñor Luis Chávez era como la figura para ellos de un verdadero obispo, pastor, padre, con todo esto que dice hoy el Papa Francisco de olor a oveja, de cercanía a la gente, etc. Un ejemplo para todos. La Iglesia intentó en algún momento iniciar un proceso de beatificación de Monseñor Luis Chávez. Él no es mártir, ¿verdad? Pero sí fue una persona que generó mucha vida en la Iglesia salvadoreña. El proceso se atrasó. Ahora el arzobispo nos dijo recientemente que quiere volver a empezar el proceso. Bueno, pues
tanto Romero como Rutilio eran personas a las que Monseñor Luis Chávez y González apreciaba mucho, ¿verdad? De hecho, de Rutilio era padrino de confirma y muy cercano a su vocación. Él le había invitado a ir al seminario en una visita pastoral que había hecho en el Paisnal y en Aguilares, y ahí conoció a este muchacho, Rutilio entonces, y Rutilio le dijo que tenía dudas de si ser sacerdote o no, y él lo animó a ir al seminario. Rutilio entró en el seminario, luego entró en la Compañía de Jesús, ¿verdad? Pero estuvo primero una serie de años en el seminario. Esa amistad quedó siempre ahí presente, ¿verdad? Con Rutilio, Monseñor Chávez, de mucha confianza, de mucho diálogo mutuo, etc. Ya en 1970, Rutilio ordenado, sacerdote, etc., Chávez le encomienda a Rutilio la homilía del 6 de agosto de 1970. ¿Ah? Rutilio entonces tenía 42 años, era un sacerdote joven, muestra un poco esta elección que hace Chávez, la confianza que tenía en un sacerdote, ¿verdad? Es decir, generalmente las homilías del 6 de agosto las pronuncia siempre un obispo, ¿verdad? No un sacerdote. Bueno, pues a Rutilio se lo pidió. Y Romero al mismo tiempo fue propuesto en buena parte por Chávez, que tenía un gran peso en el episcopado, fue propuesto por Chávez en 1966, fue propuesto como secretario de la Conferencia Episcopal. Es decir, de manera que a partir de 1966, Romero vivió en el Seminario Mayor, en San José de la Montaña, y Rutilio vivía ahí también en el seminario, ¿verdad? Hay una relación como de amistad con una misma persona que fue central en la historia de la Iglesia salvadoreña, como es Monseñor Luis Chávez. Por otro lado, tanto Romero como Rutilio eran de origen campesino, de familia sencilla, y habían entrado muy jóvenes en el seminario, es decir, tenían una trayectoria parecida. Después habían estudiado fuera, Monseñor Romero en Roma y Rutilio en España, toda su formación sacerdotal, ¿verdad? Es decir, tenían ese origen sencillo, simultáneamente una formación en su momento bastante alta, ¿verdad? Es decir, tanto Chávez como Rutilio empujaron en 1974 a que Monseñor Romero fuera a Santiago de María, ¿verdad? Ellos trataron siempre como de apoyarle, ¿verdad? Mutuamente. Monseñor Romero era una persona tímida, una persona exigente al mismo tiempo, había tenido algo de problemas por su exigencia con el clero en San Miguel. Entonces, había una relación ahí de estas que se hacen a veces con un maestro, digamos, un poco rígido, ¿verdad? O un poco exigente, y los alumnos, ¿verdad? Es decir, porque Monseñor Romero era vicario general y le tocaba supervisar a otros sacerdotes, y entonces la idea de Monseñor Chávez es traerlo para... Era un hombre bien formado, que hiciera de secretario de la Conferencia Episcopal, ayudó también en la nunciatura como secretario, es decir, que trabajara en temas de oficina, pero querían también relanzarlo a la pastoral, ¿no? Y un primer paso, y bueno, lo que me informan a mí es que Rutilio participaba en este tipo de apoyo a Romero, hablando con Chávez, ¿verdad? Un primer paso fue nombrarlo obispo auxiliar. De hecho, cuando lo nombran obispo auxiliar aquí en El Salvador, el que le organiza la fiesta de la consagración fue el padre Rutilio, ¿verdad? Y él hace de maestro de ceremonias en la misa de ordenación, y también junto con un grupo de laicos que apoyaba entonces al Seminario Mayor, el Club Serra,
eran laicos, bueno, de familias básicamente pudientes que apoyaban al seminario a la formación de los jóvenes sacerdotes, que al ser la mayoría de extracción campesina no tenían capacidad de pagar estudios, etcétera, ¿verdad? Entonces era un club que apoyaba mucho al seminario. Ellos y los cursillistas de cristiandad, junto con Rutilio, fueron los que le organizaron la consagración episcopal. Hay una foto que Rutilio la guardaba siempre con mucho cariño y la mostraba, ¿verdad? Porque eran como las 3 personas que él quería mucho a nivel eclesial, ¿verdad? Él era un hombre muy respetuoso con la iglesia, ¿verdad? Y con los obispos. Pero él enseñaba la foto de la consagración episcopal de Monseñor Romero, en la que estaban Luis Chávez, Monseñor Rivera y Romero y él al lado, ¿verdad? Es decir, los 3 obispos, bueno, ya puesto con mitra, Monseñor Romero, y Rutilio pues con un roquete, una vestidura blanca sobre la sotana, ¿verdad? Hasta medio cuerpo. Entonces, hay ahí toda una relación de amistad profunda, ¿verdad? La muerte de Rutilio viene muy poco después de la toma de posesión de Monseñor Romero en la archidiócesis, ¿verdad? Esa relación tan personal entre ellos dos quedó plasmada en la homilía que dijo Monseñor Romero, ¿verdad? Él empezó su homilía diciendo: si fuera un funeral sencillo, hablaría aquí, queridos hermanos, de unas relaciones humanas y personales con el padre Rutilio Grande, a quien siento como un hermano. En momentos muy culminantes de mi vida, él estuvo muy cerca de mí y esos gestos jamás se olvidan. Son palabras de Romero con cómo empezó él su homilía ante la muerte de Rutilio, ¿verdad? Es decir, no era una relación ideológica, vamos a decirlo así, la de Romero y Rutilio. Al contrario, en algún momento, ya hablaremos de eso, tuvieron algunas diferencias, sino que era una relación de verdadera amistad, y de verdadera amistad desde la fe, desde el compromiso evangélico, desde también la actividad pastoral y desde el mutuo apoyo, ¿verdad?, en muchas cosas. En general, Romero se sentía cómodo en su labor de secretario de la Conferencia Episcopal. Vamos un poquito para atrás ahora. Se sentía cómodo en su trabajo de secretario y entre los que lo conocían decían que vivía encuevado en su cuarto en el Seminario San José. Salía muy poco, escribía mucho, dirigía el periódico Orientación, que está de nuevo saliendo ahora después de un breve descanso. Es decir, era una persona dedicada a leer, a escribir, y también pues, llevar las actas de la conferencia episcopal, participar en ellas, etcétera, ¿verdad? En general, una persona muy austera. Generalmente sus dudas las planteaba, es muy curioso, tenía como 2 consejeros de 2 grupos religiosos que generalmente tendemos a pensar que son opuestos, ¿verdad? Pero se aconsejaba con un miembro del Opus Dei y con un jesuita, ¿verdad? Es decir, que choca un poco, ¿verdad? Cuando uno dice, tiene un director espiritual a un jesuita y a uno del Opus, 2. Es decir, ¿cómo hace, verdad? Bueno, pero realmente así funcionaba Romero, es decir, era una persona con un gran deseo de vivir su fe y al mismo tiempo de llevar la fe a la práctica, y entonces tenía como esa doble consejería, ¿verdad? Es decir, de los jesuitas en general en el seminario, había una comunidad jesuita en el seminario, con el único que prácticamente hablaba era con Rutilio. Con Rutilio tenía conversaciones largas, especialmente en la noche. Algunos de los que estuvieron allí en el seminario recuerdan eso, que Romero a veces llegaba a cenar antes, no participaba mucho en la vida comunitaria, vamos a decirlo así, pero después de la cena se reunía con Rutilio y empezaban a platicar y a caminar por los pasillos del seminario, que son grandes,
o salían también a veces fuera a las canchas a caminar y platicar, ¿verdad? Es decir, se tiraban ahí, pues, a veces más de una hora, a veces hasta 2 horas caminando y platicando, ¿verdad? Es decir, eran amigos y compartían, ¿verdad?, lo que pensaban, etcétera, ¿verdad? En la ordenación de Monseñor Romero, lo que me cuentan, yo todo esto lo he ido recogiendo un poquito de alguna gente que vivió en tiempo de ellos, ¿verdad? Pero me decían que Romero no quería gastos especiales, era una persona tímida, reservada y austera, ¿ah? Entonces, normalmente cuando hay una ordenación episcopal es una fiesta, ¿verdad? Y generalmente un fiestón, ¿verdad? Entonces él no quería gastos especiales, no quería nada de espectacularidad, ostentación, etc. Pero Rutilio, le convenció de que era importante tener una celebración, no de lujo, pero sí una celebración profundamente eclesial, en un tiempo en que ya la Iglesia empezaba a tener algunos signos de enfrentamiento, discusión, sobre todo en torno a la pastoral social, y entonces Rutilio le convenció, mire, conviene dar una muestra de unidad, ¿verdad?, de la Iglesia, y entonces hagamos algo en el que se note que la Iglesia es una, que la Iglesia está unida, y eso le ayudó a Monseñor Romero a tener una celebración, como le decía, pues apoyada especialmente por los custillistas de cristiandad, por los seminaristas, porque Rutilio era el director de la pastoral de los seminaristas en el Seminario Mayor, y del Club Serra, ¿verdad?, este grupo de laicos que apoyaba al seminario. Romero recordaba muy agradecido la celebración, ¿verdad? Algunos sacerdotes criticaron a Rutilio porque decían que había ensalzado demasiado a Romero, ¿verdad? Y en general entre los sacerdotes había una preferencia mayor en favor de Monseñor Rivera, que era el otro auxiliar de Monseñor Chávez, ¿verdad? Entonces no querían que Romero brillara mucho porque lo consideraban un poco más conservador. Rivera estaba muy adaptado al trabajo con Monseñor Luis Chávez, lo consideraban casi el sucesor lógico de Monseñor Chávez, ¿verdad? Es decir, entonces una ordenación con fuerza eclesial les parecía que era demasiado, ¿verdad? Es decir, que estaban ensalzando a Monseñor Romero, ¿verdad? Pero Rutilio le tenía una gran confianza y tenía una gran esperanza y confianza puesta en él, ¿verdad? Él quería hacer algo que fuera profundamente eclesial. Poco después o poco antes de un acto que iba a tener supuestamente mucho impacto, o esperaban que tuviera mucho impacto en la iglesia salvadoreña, pero que al final tuvo unas repercusiones a veces con algo de división y de conflicto, que era la primera semana de pastoral social que se organizaba en la arquidiócesis, ¿verdad? Entonces a Rutilio le interesaba que se mostrara la unidad de la iglesia, ¿verdad? Es decir, no pastoral social, perdón, pastoral nacional. Era la primera semana de pastoral nacional. Yo no sé si han oído hablar ahora, el Papa Francisco insiste mucho en la sinodalidad, es decir, en que laicos, sacerdotes, etcétera, obispos, caminen juntos y en la misma dirección, ¿verdad? Bueno, la semana de pastoral nacional lo que pretendía, no se usaba esa palabra en aquel entonces, pero lo que pretendía es lo mismo a lo que nos está animando el Papa Francisco. Tuvo el problema esta semana de pastoral en que la situación del Salvador empezaba ya a ser una situación no ideal, es decir, con diferencias sociales fuertes, con confrontaciones ideológicas que comenzaban, etc. Y entonces la semana de pastoral no tuvo tal vez el impacto que hubiera debido tener, ¿verdad?, de pastoral nacional,
provocó algunas divisiones entre algunos, etc. Quitando Monseñor Luis Chávez y Monseñor Rivera, en general el resto del episcopado era un episcopado muy tradicional, y entonces un lenguaje que retomara los planteamientos de Medellín, planteamientos de los obispos latinoamericanos, que hablaban de la necesidad de impulsar la justicia social en América Latina. Les asustaba, estaban en contra. El propio Romero veía que le parecía exagerado el lenguaje que a veces se manejaba en esta semana de pastoral, y ahí empiezan alguna serie como de roces entre Romero, Chávez y también Rutilio, a pesar de que siempre le siguen impulsando y apoyando como obispo auxiliar, etcétera, ¿verdad? Yo creo que ese conservadurismo inicial sí creó como un malestar, ¿verdad? En el 70, poco después de esta semana de pastoral, y tal vez con la idea de buscar un mediador entre posturas encontradas, el Monseñor Chávez le pidió a Rutilio que predicara en la misa del Salvador del mundo, ¿verdad? En la predicación de Rutilio fue una predicación fuerte, insistiendo mucho. Yo la he releído ahora para ver, porque decían siempre que era fuerte, ¿verdad? Miren, es una homilía en general muy religiosa, ¿verdad? Es decir, y profundamente de respeto hacia el Salvador del mundo, hablando mucho de la fe en Él, de la confianza, pero al final insiste en que en el Salvador, la parte final, necesita transfiguración, ¿verdad? Y entonces insiste mucho en que el Salvador no está transfigurado, que tiene una serie de problemas sociales, económicos, políticos que hay que superar, ¿verdad? Y que lo que la Iglesia quiere es que el Salvador sea igual que el Señor transfigurado, el Salvador del mundo, que sea también un país transfigurado, ¿verdad? Es decir, transfigurado desde la imagen de un Salvador misericordioso, de un Salvador cercano a los pobres, de un Salvador liberador también, ¿verdad? Entonces, esto crea un poco más de problema, alguna diferencia entre algunos obispos, y también Monseñor Romero, es decir, que le parece que es todavía un lenguaje demasiado fuerte, ¿verdad? Incluso hay algunos artículos en Orientación en que Monseñor Romero se queja un poco es decir, incluso hace unas, no críticas, pero sí da la impresión de tener algunos desacuerdos con Monseñor Luis Chávez, de un modo suave, etcétera, ¿verdad? A Rutilio este sermón le ocasionó una especie de problema en su vida, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Miren, para ese año estaba terminando el que era rector del seminario, y tanto los jesuitas como Monseñor Chávez querían que Rutilio fuera el siguiente rector en el seminario. Llevaba muchos años en el seminario, había sido sobre todo el encargado de la pastoral, también encargado de la disciplina de los seminaristas, y tenía prestigio y sabía moverse entre ellos. Había organizado misiones populares, ¿verdad? Con seminaristas en distintos lugares, también en el pueblo de Monseñor Romero, ¿verdad? También había estado allí de misión con los seminaristas. Es decir, tenía una relación con los seminaristas fuerte, ¿verdad? Y muy personal. Entonces, lo veían ideal para ser rector, pero esta homilía hizo que algunos obispos le pusieran el veto, ¿verdad? Y eso le afectó bastante a Rutilio, porque Rutilio siempre había tenido un carácter mediador, ¿verdad? Es decir, y de buscar, incorporar. Él no, cuando apoyaba a Romero,
su apoyo a Romero no era un apoyo, no sé cómo decirles, por cuestión ideológica, ¿no? No le importaba que Romero pensara diferente de él, ¿verdad? Sino veía que era un hombre realmente entregado al servicio de la Iglesia, a la fe profunda en Dios, al seguimiento de Jesucristo, y él confiaba, decía, bueno, una persona que en su momento hará lo que deba hacer, ¿verdad? Es decir, es un hombre honesto, bueno, etcétera. No andaba pensando en ideologías, ¿verdad? Entonces, a él le dolió mucho que le pusieran el veto. Monseñor Rivera, Monseñor Chávez votaron a favor de que fuera rector. El resto votaron en contra. Parece que Monseñor Romero se abstuvo, ¿ah?, por la amistad con Rutilio. Pero también eso le molestó. Hubo ahí como alguna... sí, estos momentos de dolor donde uno se siente tal vez un poco traicionado por un amigo. La palabra traicionado es un poco fuerte, ¿verdad? Pero digo, pero molesto, dice, este que es mi amigo y no me apoyó, ¿verdad? Es decir, ¿y qué le pasa? ¿Verdad? Es decir, bueno, esto hizo que Rutilio decidiera en ese momento dejar el seminario y decir, bueno, si no se fían de mí como rector, pues tampoco se fiarán como maestro de pastoral o como acompañante de los seminaristas. Mejor me voy a tomar un tiempo de formación, y acudió a Colombia en el IPLA, que era el Instituto de Pastoral Latinoamericano. Él se había formado, como lo digo, en teología en España, después en pastoral vinculada al Vaticano II en Bélgica, y para este tiempo, después del 70, ya con Medellín, estos documentos importantes de los obispos latinoamericanos, él quería, bueno, ir a un instituto donde se hablara más de la pastoral latinoamericana. Fue a vivir también un tiempo con Monseñor Leonidas Proaño, un obispo ecuatoriano, una diócesis de Riobamba se llama, que realmente fue de estos obispos ejemplares, muy cercanos al mundo indígena, muy acompañando a la gente. La gente le venera todavía en su diócesis. Tenía fama de santo, muy humilde, muy pobre también, digo, pobre por vocación y por elección, ¿verdad? Es decir, muy austero. Entonces, Rutilio estuvo con él, y yo creo que ahí aprendió con este obispo bastante de la pastoral que después inició en Aguilares. En Aguilares empieza su trabajo ahí en el año 72, básicamente. No quería ir a Aguilares porque él es del Paisnal, entonces la parroquia de Aguilares englobaba al pueblo del Paisnal, más chiquito que Aguilares, y no quería ir a Aguilares porque ahí vivía parte de su familia. Varios de sus familiares eran gente del PCN, algunos estaban en Orden, esta organización que controlaba al campesinado, etcétera, y a veces los perseguía. Entonces, no tenía muchas ganas de estar allí por temas familiares, pero Monseñor Luis Chávez le insistió en que fuera allá, y fue, ¿verdad?, con otro grupo de jesuitas. En este tiempo él empieza a tener lo que llamaban misiones. Ya había tenido antes unas misiones, pero tal vez a partir de la experiencia en Ecuador con Monseñor Proaño y en el IPLA, empieza a desarrollar un tipo de misión muy enfocada hacia el empoderamiento, que decimos ahora, del campesinado. Es decir, generalmente a los campesinos se les despreciaba un poco, vamos a decirlo así. A veces podemos hablar, o en nuestra sociedad urbana, del campesinado como un lugar bonito, apacible, el campo, qué bonito, y la gente muy buena y tal. Pero también había un poco tendencia a decir, bueno, son ignorantes, son brutos, beben, son borrachos. A veces incluso se usaba el término indio,
de un modo despectivo con esta gente del campesinado, ¿verdad? Es decir, de parte de algunas personas, ¿verdad? Dentro de la sociedad, no solamente la sociedad pudiente, sino en general, ¿verdad? Es decir, en la sociedad urbana a veces había esta tendencia. Entonces, Rutilio lo que quería era, bueno, por un lado, conocía una fe, una religiosidad popular muy fuerte que tiene nuestra gente y que en gran parte la sigue teniendo, y al mismo tiempo quería que esa fe fuera una fe que despertara la conciencia de la propia dignidad y que trabajara por defender la propia dignidad, tanto a nivel personal como a nivel social, ¿verdad? A nivel personal, pues venciendo todos aquellos tipos de complejos, vicios, etcétera, que los mantenían a veces en la miseria, y a nivel social también, pues sabiendo reclamar los propios derechos, ¿verdad? Esa era un poco la idea de él. Él había leído cuando estaba en el IPLA y con Monseñor Proaño a Paulo Freire, un educador brasileño que tiene, bueno, una serie de libros que se llaman Pedagogía del Oprimido, es un libro, y él es un teórico clásico de lo que llaman pedagogía crítica, que es aprender a estudiar o aprender no memorizando, sino a partir de las propias experiencias personales. Y sobre todo una pedagogía que se empleaba con la alfabetización de los adultos. Con los adultos, pues, empezaban a aprender hablando del maíz, si eran cultivadores de maíz, y usando todas las palabras en torno al cultivo del maíz y los problemas también, ¿verdad? Y entonces iban aprendiendo las palabras, aprendiendo a escribirlas desde las cosas que les interesaban, ¿verdad? Y desde el debate de aquellas cosas que apreciaban, que conocían, y que les hacían también cobrar como conciencia de los propios valores, ¿verdad? Es una pedagogía, le llaman pedagogía del oprimido, es una pedagogía liberadora, ¿verdad? Que uno aprenda a tomar conciencia de la propia dignidad desde los trabajos, desde los problemas, etc. Y él la aplicaba, de hecho, tuvo también un proyecto, llegaron bastantes universitarios de aquí de la capital a apoyar un proyecto de alfabetización de adultos, porque en aquel entonces el analfabetismo rondaba en El Salvador el 50% de la población, y en el campo era muy superior, ¿verdad? Es decir, la sociedad era campesina mayoritariamente en ese tiempo. Entonces tuvo un proyecto, pero él lo que hacía fundamentalmente en estas misiones era elegir textos del Evangelio y a partir del Evangelio empezar a analizar la propia realidad, ¿verdad? Es decir, vamos a poner un caso. Por ejemplo, tomaba el texto en que los apóstoles discuten cuál es el más importante entre ellos. Y Jesús les regaña y dice, ese tipo de discusión es propia de los príncipes de este mundo. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor de todos, que se convierta en esclavo de los demás, ¿verdad? Y entonces, bueno, decía, ahora hemos escuchado esto, ¿cómo lo aplican eso a la realidad de ustedes? Y entonces aquellos iban pues pasando a todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Es decir, de repente las mujeres decían, hey, y mi marido no funciona como esclavo mío, funciona como déspota mío, muy mandón, ¿va? Es decir, que la gente iba desde el Evangelio tomando conciencia de su dignidad, ¿verdad? Y tomando conciencia de su capacidad de servicio también. Él esto lo manejaba muy bien, además tenía un lenguaje y un vocabulario que se adaptaba muy bien al vocabulario campesino, es decir, empataba y simpatizaba con ellos muy rápidamente, ¿verdad? Es decir, también valoraba todo lo que partía del campesinado. Fueron muy famosas y hay gente no tan mayor, más joven que yo, pero conozco a alguna gente que tenían 15 años cuando Rutilio era párroco allá, y ellos recuerdan como algo memorable las fiestas del maíz que con los campesinos organizaba Rutilio, ¿verdad? Y eran fiestas del maíz en las que todos los campesinos
se congregaban en Aguilares y compartían como las primicias, ¿verdad? Las elotadas famosas que se organizan, pues bueno, estos traían sus productos del campo e incluso se elegía a la reina del maíz, y la reina del maíz era la que compartía los mejores platillos, las mejores riguas, los mejores elotes, etcétera, derivados del maíz, ¿verdad? Entonces, toda la idea era como recuperar la dignidad campesina, ¿verdad? Y empoderar a la gente de su propia personalidad, de sus valores, etcétera. Y por supuesto de sus valores evangélicos también, ¿verdad? Es decir, todo su trabajo era enfocado hacia ahí. Claro, en el texto, por ejemplo, que les ponía, pues de repente las mujeres decían eso, pero también los hombres decían, pues el patrón en la cañera me trata, o el capataz en la cañera me trata como que yo fuera un esclavo, ¿verdad? Es decir, bueno, y empezaba toda una reflexión de los derechos de las personas, ¿verdad? Es decir, era una pastoral un poco de concientización de lo que el Evangelio nos pide como personas, de transformar nuestra vida y tratar de vivir en una sociedad cada día más fraterna, ¿verdad? Es decir, siempre en base a textos del Evangelio. En este tiempo, mientras él trabaja ahí, hay una carta, se escriben varias cartas con Romero, Rutilio, y hay un proceso como de reconciliación, es decir, sobre ese incidente del año 70 cuando él predica, ¿verdad? Y que no se siente apoyado por su amigo, etcétera. Un proceso el texto de Romero dice que lamenta los incidentes que distancian a personas decididas a servir a Cristo y a su iglesia, ¿verdad? Es decir, bueno, Romero, como le dice, los dos estamos decididos a servir a Cristo y a la iglesia, y a veces hay incidentes, ¿verdad? Es decir, situaciones históricas concretas que nos apartan un poco, ¿verdad? O que nos distancian, dice, que bueno, es decir, lamenta eso y se vuelve como a acrecentar la amistad, ¿verdad? Es decir, Romero, al mismo tiempo que Rutilio está trabajando en esa dinámica, está en Santiago de María, de obispo, y empieza también a percibir los problemas de la gente. Una de las cosas que al principio asustó, después no, pero el primer año de Rutilio allá, bueno, una sociedad muy tradicional, la de Santiago de María, muy religiosa también, y llegaban mucha gente de los pueblos, ¿verdad?, de los cantones, a la Corta del Café, y generalmente dormían en los corredores de las casas, ¿verdad? Es decir, en las casas ahí del pueblo y algunos al aire libre. Y entonces Romero le vio eso y dio la orden de abrir la catedral y que durmieran dentro de la catedral. Entonces alguna gente se escandalizó, ¿verdad? Porque decían, bueno, ¿cómo van a estar hombres y mujeres durmiendo ahí en la iglesia? Eso puede ser pecado, falta de respeto, etcétera, ¿verdad? Y él decía, bueno, estar abiertos a las necesidades de la gente. Yo creo que el contacto con la gente empobrecida en estos lugares también creó un proceso de mayor acercamiento al pensamiento de Rutilio, y que en ese terreno es que se va dando esta especie de carteo y de escribirse cartas y de iniciar un proceso de reconciliación, ¿verdad? Es decir, incluso Rutilio hace algún trabajo para mediar entre Chávez y Monseñor Romero, porque a Monseñor Romero muy probablemente le pareció que mandarlo a Santiago de María, el obispo auxiliar de Chávez, era una manera de ascenderlo para retirarlo de la capital, ¿me entiende? Porque, bueno, habían tenido sus roces y entonces el arzobispo se mueve para que lo nombren titular de Santiago María. No mandó a Rivera lo mandaron después cuando Romero vino para acá, ¿verdad? Que Rivera siguió de auxiliar de Monseñor Chávez, Romero. Bueno, entonces Rutilio tiene también en algunas cartas unos intentos de unificar, ¿verdad? De ayudar a que retomen la amistad Chávez y Romero, ¿verdad? Y el reencuentro, bueno,
Antes tal vez otro signo de Romero ahí es, hay una masacre en las 3 calles que se llama, y Romero le escribe todavía con este estilo que les decía, le escribe una carta al coronel Molina insistiéndole, la carta es fuerte, ¿verdad? Pero diciéndole que hay que investigar, que no puede ser que maten gente por problemas de tierra, que además que la gente asesinada no estaba armada, no era gente agresiva ni nada, eran campesinos y algunos menores, etcétera, y mujeres también. Entonces una carta bastante fuerte y pidiéndole, insistiéndole mucho a Molina en que promueva que haya justicia en el caso. Quedó muy decepcionado Romero de Molina, no le contestó, ¿verdad? Es decir, o si le mandó algo fue decirle, bueno, ya no se preocupe, tal, ya vamos a buscar justicia, pero no hubo absolutamente ningún paso, como, bueno, normalmente pasaba eso, pasó con el mismo asesinato de Rutilio, que a pesar de que los 3 niños que se salvaron, ¿verdad? Porque Rutilio iba con los 2, pero una persona mayor y un niño que murieron, pero llevaba 3 más en el carro, ¿verdad? Y estos 3 sobrevivieron y por lo menos identificaron a 2. Los familiares enseguida los mandaron para Estados Unidos porque en aquel entonces lo que se pensaba era que si alguien hablaba se lo volaban para que no llegara a juicio la situación. Entonces estos 3 se fueron a Estados Unidos. Hasta hace poco regresó uno de ellos y participó en un aniversario de la muerte de Rutilio antes de que lo beatificaran, pero es decir, ellos reconocieron tanto a una persona de orden que estaba allí y a un miembro de la Guardia Nacional también, ¿verdad? Es decir, del de orden sí dijeron el nombre de quién era, ¿verdad? Porque lo conocían y era ahí del pueblo de Aguilares. Del guardia solo decían el lugar donde lo habían visto que va a comer al comedor de doña fulanita, de la niña fulana, ¿verdad? Es decir, la niña tal. Entonces, digo, en ese caso tampoco hubo nada de justicia y de esfuerzo por la justicia. Pues, en la masacre de 3 calles lo mismo, ¿verdad? Romero se reencuentra con Rutilio cuando lo nombran arzobispo. Hay una cordialidad grande entre ellos. A Rutilio lo matan pues, unos días después de la toma de posesión de Monseñor Romero, que sí fue una toma de posesión muy, muy sencilla, la toma de posesión como arzobispo, porque ya había choques de todo tipo en el país en ese momento, el 77, y unos días después matan a Rutilio, ¿verdad? Ese es un poco como el esquema de cómo incidió, ¿verdad? Es decir, desde esta historia. Pues yo creo que como inciden los amigos, ¿verdad? Es decir, cuando 2 amigos se aprecian, pues inciden uno en otro, ¿verdad? Eso es evidente. Y ayudan a repensar la vida, ayudan a reconsiderar tal vez los roces o las diferencias. Es decir, cuando uno no es amigo y oye hablar, si ustedes oyen hablar a alguien de un modo distinto a como piensan y es alguien que no conocen, etcétera, pues más fácilmente, si el modo de pensar es muy distinto, muy fácilmente uno recurre a la descalificación, al insulto, etcétera, ¿verdad? Es decir, si se conocen, uno piensa, ¿por qué me dices esto?, ¿verdad? Y dialoga y queda preocupado, es decir, porque el amigo ha pensado una cosa distinta de la que yo pienso, etcétera. Trata de buscar una explicación. Entonces, yo creo que entre ellos hubo una amistad muy grande, muy sólida, muy construida sobre el Evangelio. Hubo algunos roces y malentendidos en estos momentos en torno al 70, pero una reconciliación como muy clara y expresada por correspondencia. Entonces, ¿cuál es la incidencia de Rutilio? Bueno, yo creo que Romero venía cargando, ¿verdad?, con una situación que él veía cada vez más difícil, que su planteamiento de diálogo era un planteamiento no escuchado por los poderes institucionales del país, y bueno, tenía un poco esa
no solo inquietud, sino malestar, y un malestar profundo. Monseñor Urioste decía, Monseñor Urioste había sido vicario de Monseñor Luis Chávez y González, y muy amigo de él también, con gran cariño hacia Monseñor Chávez. Y Monseñor Urioste había decidido no trabajar con Romero, porque Urioste era también partidario de que fuera Rivera el arzobispo, ¿verdad? Entonces pusieron un obispo que no le gustaba tanto a él, y entonces había decidido, no, pero Monseñor Romero se le acercó y le dijo, Monseñor, no me deje solo, ayúdeme, yo quiero que siga usted en el arzobispado y que me ayude. Es decir, que Monseñor Romero llegó muy preocupado a San Salvador, ¿verdad? Y entonces yo creo que no esperaba que empezara esta racha de asesinatos de sacerdotes que hubo, y claro, el asesinato de Rutilio le impactó muy profundamente. Es decir, algunos de los que estuvieron presentes esa noche que mataron a Rutilio dicen que realmente Monseñor Romero llegó Monseñor Chávez también en la noche a esa especie de primera vela que hubo. La gente del pueblo fue la que lo recogió y lo lavó. Ahí no hubo, ¿cómo se llama?, ni esta cosa medicina legal ni nada, ¿verdad? Es decir, es un entierro como se enterraba antes a la gente de los pueblos, ¿verdad? Entonces llegaron los dos y dicen que Monseñor Romero estaba pero muy golpeado, ¿verdad? Es decir, sin hablar, pero muy concentrado, muy tensa la cara, muy preocupado. Y después toma, que yo creo que es donde se empieza a mostrar esa incidencia fuerte de Rutilio, toma la decisión de la misa única, que fue una decisión muy complicada y muy difícil en aquel tiempo. Cuando lo vemos en la historia, pues uno tiende a decir, bueno, pues sí, fue una cosa fuerte, un sacerdote muy conocido, como era Rutilio, pues escribía en los periódicos, participaba en debates, había predicado en el día del Salvador del mundo, etc. Es decir, una persona muy conocida, pero bueno, la mataron y bueno, una misa única. No puede pensarlo, en aquel tiempo era muy difícil pensarlo. Y no solo muy difícil, sino que Monseñor Romero encontró la oposición tanto del secretario de la Nunciatura, el nuncio no estaba en ese momento, como también un telegrama del nuncio insistiéndole en que no hiciera eso. Y había gente que le daba razones, decía, ¿por qué vamos a dejar privados de la Eucaristía un domingo a mucha gente? Porque una misa única, pues hay mucha gente que no puede llegar. Y entonces él decía, no, que tiene que haber una llamada de atención para que esto no se repita. No se puede matar y no se puede matar a gente buena y a gente que trabaja en conformidad con el Evangelio, en seguimiento de la persona de Jesucristo. Y entonces insistió mucho en la misa única, tomó la decisión, es decir, y solo hubo una misa en ese domingo, ¿verdad? Pero fueron varios días después de la muerte de Rutilio, ¿verdad? Es decir, yo creo que ahí se mostró un poquito el cambio de Monseñor Romero, porque como les digo, no solamente se enfrentó a la opinión pública de muchos, ¿verdad?, sino incluso a la opinión del nuncio apostólico, ¿verdad?, es decir, y del secretario del nuncio, ¿verdad?, estaban muy preocupados, les parecía una cosa muy exagerada, etcétera, también conflictiva. Bueno, él dijo, no, hay que dar una llamada de atención fuerte. Y ahí empieza esa historia diferente de Monseñor Romero que conocemos y que lleva pues hasta su muerte, ¿verdad? Con toda una secuencia también de asesinato de sacerdotes después de Rutilio, bastante frecuente. Yo no me acuerdo cuántos fue en tiempo de Romero, fueron 8 más, creo, ¿verdad? Entonces llega un momento que el pobre Monseñor Romero tiene unas declaraciones, dice, a mí me toca andar recogiendo cadáveres, decía él, ¿verdad? Es decir, de los sacerdotes, ¿verdad? Se refería a eso. Es decir,
y también al mismo tiempo, bueno, manteniendo una voz fuerte. Si ustedes hoy leen las homilías de Romero o leen el diario de él, que está editado, lo editó el arzobispado, van a ver que es un hombre profundamente espiritual y un hombre no dado a la polémica, al revés, una persona bueno, que le gustaba escuchar, muy convencida del Evangelio, muy fiel a la Iglesia, al Papa le tenía una enorme devoción, sufría si sentía que el Papa podía sentirse mal con él porque no le comprendiera, etc. Pero una persona, uno cuando lee el diario, le contrasta mucho con la fama de profeta que tiene Monseñor Romero, ¿verdad? De profeta fuerte. Y realmente yo creo que él, hay una frase de Monseñor Rivera que lo define. Monseñor Rivera decía, hombre, conversión de Monseñor Romero no, pero la muerte de Rutilio le convenció de que en ese momento del Salvador debía tener una voz mucho más profética, ¿verdad? Y una voz mucho más exigente, y bueno, y fue lo que tuvo, ¿verdad? Y de algún modo fue creciendo esa voz cada vez más hasta llegar a un momento de confrontación tan fuerte, especialmente con el ejército, cuando le pidió a los soldados no maten, que le llevó también a la muerte y a la misma muerte que había tenido Rutilio, ¿verdad? Y también al mismo encubrimiento que hubo también de la muerte de Rutilio, ¿verdad? Es decir, al ser una personalidad más fuerte hubo más debate, a veces intentos de utilización política del asesinato de él también, pero realmente el juicio o lo que son procesos judiciales detrás o después de la muerte de Romero sí fueron más una farsa que un proceso, ¿verdad? Realmente hablando así. Y esto es un poco lo que yo les puedo decir sobre, no sé si quieren preguntar algo o una cosa, pues en lo que pueda encantado, ¿verdad? Pero si alguien tiene alguna pregunta, para que levante la mano y le llevo el micrófono ahí donde está. Gracias, Padre. Mi pregunta es si se podía decir que Rutilio fue una especie de precursor de voz profética de la Iglesia aquí en El Salvador. Bien, alguna gente los ha comparado con San Juan Bautista y Jesucristo, ¿verdad? Es decir, no con el afán de identificar o sustituir ni nada, sino decir, bueno, que hay un proceso parecido, ¿verdad? Es decir, de una persona que palpa la realidad, es decir, Juan el Bautista tenía una predicación fuerte, ¿verdad? Diciéndole a los soldados, no roben, ¿verdad? A los que, a la gente que estaba en el pecado, que salieran de eso, etcétera, ¿verdad? Las palabras que el Evangelio nos reflejan a Juan el Bautista son palabras como exigentes, ¿verdad? Yo en Rutilio no vería tanto esa dimensión profética fuerte, cuanto un tipo de dimensión mucho más enraizada en la dimensión de humanizar, ¿verdad?, El Salvador, y humanizarlo desde la conciencia y la dignidad de la gente más sencilla, ¿verdad? Es decir, realmente el mensaje de Rutilio era un mensaje ni siquiera muy directamente agresivo, ¿verdad? En algunas homilías sí tenía formulaciones que podían llamar la atención cuando hablaba de los caínes, ¿verdad?, en El Salvador, es decir, los que matan a su hermano, ¿verdad? Es decir, bueno, pues evidentemente esas palabras pueden sonar fuertes, pero son reales, digo. No podemos bajo ningún aspecto ni defender ni permitir que alguien mate a alguien porque piensa distinto o porque reclama derecho o por lo que sea, ¿verdad? Eso, es decir, matar en defensa propia es legítimo, pero solo en defensa propia cuando le quieren matar a uno, no en defensa
de intereses o de ideologías o de lo que sea, ¿verdad? Entonces él hablaba fuerte en ese terreno contra la muerte y contra ese tipo de cosas, pero no tenía tal vez esa fuerza profética de algunos profetas del Antiguo Testamento que suena como más amenazadora, digamos, en el Antiguo Testamento. Este era un hombre muy, muy religioso, ¿verdad? Es decir, hay un sermón de Apopa famoso de él, querían echar a un sacerdote en Apopa, expulsarlo del país, y hubo una misa y una procesión, una manifestación para defender al sacerdote, y predicó Rutilio, ¿verdad? Y entonces en esa misa decía, si Jesús viniera predicando de Chalatenango hasta San Salvador, no hubiera llegado a Aguilares, ¿verdad? Lo hubieran detenido antes y lo hubieran llevado preso. Bueno, son modos de hablar, pero no tienen esa agresividad de atacar tan duro, ¿verdad? Bueno, transcribía una realidad, ¿verdad? Y hablaba mucho de el banquete común, cada cual con su taburete, como la canción esta que sacaron de algunas homilías de él, especialmente de la de Apopa, el compartir, ¿verdad? Es decir, una sociedad en la que se comparta más y en la que todos tengan un papel digno, ¿verdad?, dentro de la sociedad. Me pedían que diera la bendición, pues con mucho gusto. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en esta cuaresma, ¿verdad?, que es tiempo de conversión, tiempo de penitencia, decíamos antes, yo diría un tiempo hoy de austeridad y de solidaridad. Es decir, antiguamente se pedía que la gente se abstuviera de la carne, que ayunara, es decir, que no absolutizara lo que en tiempos antiguos parecía fundamental en la vida, que era la comida, y a la gente le gustaba comer abundante, ¿verdad? Entonces se ponía la austeridad en eso. Yo creo que hoy en día la austeridad hay que ponerla mucho más en la solidaridad y en la preocupación por los enfermos, por los que sufren guerras, por los que están marginados, etcétera, ¿verdad? Entonces pedirle al Señor que nos ayude en esta tarea de convertir la cuaresma en un camino hacia el encuentro con Jesús y hacia el seguimiento de la persona de Jesús. Pues que Dios, lleno de amor, que nos convoca en iglesia, que nos llama siempre a ser hermanos y hermanas, a compartir lo que somos y tenemos, nos bendiga y nos convierta en bendición para los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.